auspicio de BCI Corporate and Investment Banking. Presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. 2 de la tarde en punto y comienza Mirada Financiera ya en este viernes 16 de octubre de 2015, en un día que está marcado por un buen desempeño de las bolsas a nivel global. Vamos a estar analizando eso, pero hoy vamos a hablar de un tema específico, distinto. Como es viernes, vamos a dar una mirada a la felicidad y cómo impacta a la productividad en las empresas y también en las personas. Antes de anunciar a mi entrevistada de hoy, les voy a contar cómo han estado los mercados globales. Partimos con Asia, el Nikkei al alza, un 1,08%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 0,78%, Shanghái también arriba, un 1,36%, Europa, FTSE 100 de Londres al alza, un 0,62%, CAC 40 de París, un 0,59% al alza también, DAX alemán, un 0,39%, y IBEX 35 de España, 1,28%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La verdad que los resultados son dispares. Por ejemplo, el Nasdaq está bajando, es la única bolsa a la cual analizamos que está bajando, un 0,06%, el Standard & Poor's arriba, un 0,07%, y Dow Jones también arriba, un 0,11%. ¿Qué pasa en Santiago? El IPSA está creciendo, un 0,11%, y el IJPA también aumenta un 0,11%. ¿Qué pasa con el cobre? En el día de hoy tuvo una baja de 1,38 en la Bolsa de Metales de Londres, terminó en $2.39 la libra contado grado A. Ustedes se preguntarán qué pasó con la tasa de política monetaria. Me imagino que en todos los programas de la mañana se dio a conocer que el Banco Central finalmente subió su tasa de política monetaria de 3% a 3,25%. Y se preguntarán qué pasó en el día de hoy con el dólar. La verdad es que en el día de ayer se produjo la baja, porque hoy subió incluso un poco con respecto al cierre de ayer. Comprador 6.75 y vendedor 6.75,3. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Nuestro podcast está arriba a las 3:30 de la tarde y también nos pueden hacer todas las consultas a través de nuestros Twitter, @InfinitaFM. Ahora sí, presento a quien me acompaña en el día de hoy. Ella es Viviana Zambrano, gerente de recursos humanos de Coca-Cola. Vamos a hablar de la felicidad y de un barómetro que se dio a conocer en el día de ayer, el tercer barómetro de la felicidad 2014-2015, donde, según los titulares, dice apoyo social determinante, clave la satisfacción con la vida. Y también vamos a ver cómo tener a personas más productivas, tanto en nuestra casa como en el trabajo. ¿Cómo estás, Viviana? Bienvenida. Hola, Paulina, encantada de estar contigo hoy. Vamos a estar hablando de ese tema tan interesante que a veces se asocia con las habilidades blandas de las personas, pero que es sumamente relevante. Te conocí, quiero decirlo, en un seminario que hizo la Cámara Nacional de Comercio, que trajeron un expositor internacional, ¿no es cierto?, de Happy Works, y en el cual se dieron cifras bien interesantes, datos duros, como dicen los economistas. Por ejemplo, que el resultado revela esta encuesta nacional que hace la Cámara Nacional de Comercio, que el 59% de los trabajadores chilenos se siente feliz en su trabajo. Además, el 68% de las personas consideró muy importante la felicidad laboral. ¿Qué otra cosa dice este estudio, esta encuesta? Fíjense que los mayores de 55 años son más felices que las personas de edad más baja. Vamos a tener que esperar unos años para ser más felices todavía. Y fíjate que las personas del segmento D, que viven en el norte del país y quienes se desempeñan como oficiales, operarios y artesanos, son más felices. ¿Qué pasa con la encuesta? Por ejemplo, los que son menos felices son las personas entre 18 y 30 años del grupo ABC1, quienes viven en la región metropolitana, y aquellos que se desempeñan como directores, gerentes y profesionales. Vamos a tener que cambiar la edad y el rubro de acción para estar más felices. Viviana, tú estuviste en una mesa redonda y por eso que hago hincapié, ¿no es cierto?, a este tema y también al tema del barómetro que ustedes presentaron en el día de ayer y que es muy, muy interesante, un estudio que también hacen con la Universidad Católica. Mira, la verdad es que ha habido bastante información circulando en torno al tema de la felicidad. Y a veces llama la atención. Yo diría que lo extraño es que nos sorprendamos
que se hable de felicidad, cuando en nuestro cotidiano y lo que en general a los seres humanos nos mueve es ser felices. Y cuando a alguien le preguntan qué es lo que esperas tú en la vida, bueno, ser feliz, que yo sea feliz, mis hijos sean felices y quienes me rodean sean felices. Lo bonito es que hemos tenido la oportunidad en menos de 7 días de conocer datos que nos ayudan en ese sentido, nos dan pistas de cómo podemos mejorar esa percepción de satisfacción con la vida. Lo relevante que surgió en la mesa redonda de la cual tuve la oportunidad de participar la semana pasada es que vimos prácticas concretas de acciones que se pueden implementar en el espacio de trabajo, desmitificar ciertas cosas. Uno de las fantasías que tenemos como seres humanos es que es difícil meterse en la felicidad del otro, y lo que dijimos es que claramente nadie puede hacer que otra persona sea feliz. Lo que sí puede hacer, y desde donde sí se puede hacer responsable, es de crear ciertas condiciones que permitan que ese ser humano se pueda expresar. Y una de las determinantes es justamente eso, y nosotros lo hemos experimentado en el cotidiano laboral. Cuando una persona siente que puede ser quien es, realmente comienza a sentirse feliz. Y lo hemos conectado también con nuestra formación en temas de diversidad. Cuando uno logra ser quien es, cuando logra poner en juego su singularidad al servicio de ese espacio organizacional en el cual está, la verdad es que todo funciona mucho mejor. Y tiene que ver con las libertades, tiene que ver con aprender a respetar que el otro es distinto a ti, no solamente en lo físico, sino que en todas aquellas dimensiones mucho más intrincadas, como los modelos de pensamiento, creencias, y que a veces es muchísimo más fácil trabajar con todos aquellos que son iguales a mí. Pero cuando las cosas se enriquecen es cuando tengo las perspectivas distintas y cuando soy capaz de conocer ese otro lado que todos los seres humanos tienen y que a veces en el mundo del trabajo lo dejan fuera. Exactamente, tú dices algo de cómo uno trabaja mejor en la diversidad y uno lo vive día a día. Si todas las personas te dicen lo mismo, tú no creces como persona. Si todas las personas en el trabajo ven una visión, esto hay que hacerlo de esta manera, la verdad que no se logra mejorar, o este mejoramiento continuo, ¿no es cierto?, de la cultura japonesa, que es tan importante, es ser capaz de mirar, ¿no es cierto?, de una manera distinta. Y por ejemplo, Ricardo Meves lo dijo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice: las organizaciones felices venden hasta 37% más, son 3 veces más creativas y hasta 31% más productivas. Cuando hablamos de un escenario económico de desaceleración como el que estamos viviendo en nuestro país, donde obviamente se empina nuestra meseta de crecimiento casi en el 2%, uno dice, ¿cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo podemos ser más en un ambiente, en fondo, en que hay que mutar? Hay que hacer una mutación distinta a la que se ha estado desarrollando. El cómo hacer las cosas tiene que mutar en este minuto. Definitivamente, algo que yo reconocí muy positivo de la Cámara es que ellos hayan tenido la valentía de poner una temática de estas características y convocar a muchos a escuchar y dialogar sobre el tema de felicidad en el mundo del trabajo. No obstante, hice, y quisiera también hacerlo aquí, un llamado de alerta, decir, esto no es un tema transaccional. La felicidad no es algo en lo cual yo me pongo a manipular variables para hacer que las personas que trabajan conmigo de pronto sean más productivas. Esto es una cosa muchísimo más profunda. La verdad es que si uno se quiere embarcar en programas que faciliten el bienestar subjetivo de sus asociados, de sus colaboradores, tiene que hacerlo genuinamente. Porque todos nosotros, como seres humanos, no desconozco la razón, pero tenemos una capacidad de detectar lo que no es genuino. Y si sentimos que alguien está queriendo hacernos más productivos, manipulándonos, la verdad es que las cosas no funcionan así. Pero totalmente de acuerdo, eso tiene que venir de adentro, uno tiene que sentirlo. ¿Cómo somos más productivos si en un ambiente de trabajo, por ejemplo, no tenemos, ¿no es cierto?, a personas con quien establecer vínculos? Si sentimos que en un ambiente de trabajo no nos valoran, si sentimos que en un ambiente de trabajo no generan las condiciones genuinas, como dices tú, para dar mayores indicadores, ¿no es cierto?, de felicidad dentro de la organización. Mira, eso quedó súper evidente y ya lo veníamos observando en los resultados del barómetro de felicidad que se lanzó ayer. Es un estudio que se hace todos los años, cada 2 años de manera cuantitativa y cualitativamente año por medio. Es un estudio que se hace junto con la Universidad Católica
Y una metodología bien especial. Sí. A mí me interesa que tú cuentes, porque la metodología no es que te llamen por teléfono, sino que hay una investigación detrás. Hay todo un análisis psicológico de cómo está la persona. Sí, hay una batería de preguntas muy validada, pero lo relevante es que las personas son entrevistadas y son entrevistadas en sus casas. Entonces, uno trata de minimizar variables que puedan afectar las respuestas. Siempre dicen, no, pero es súper difícil decir que alguien te responda no soy feliz, pero la verdad es que se crea un espacio de intimidad y hay un 15% de personas que dice que no es feliz. Y uno tiende a pensar cuando mira las encuestas en los promedios y nos olvidamos de esos que quedan en los extremos. Ayer que no están dentro de los promedios. Fíjate que la encuesta que ustedes hacen es bastante extensa. Son 2.267 casos entre 18 y 80 años. O sea, la verdad que es un abanico bien interesante de personas a analizar. Viviana, estoy conversando con... Viviana Zambrano. Se me produjo un lapsus. Bueno, hay que reírse en la vida, hay que reírse. Viviana Zambrano, gerente de recursos humanos de Coca-Cola. Pero estamos pasando bien. Pero por supuesto, y hay que también compartir con la gente que nos escucha que uno no es robot. Uno se equivoca. Y se me perdió el papel donde estaba tu nombre. No. Estaba al otro lado. Todo bien, todo bien. Quería profundizar en lo de los vínculos. Exactamente, yo creo que es bien interesante porque habla sobre el apoyo social, que es fundamental en el logro, ¿no es cierto?, de esta felicidad. Sí, una de las cosas relevantes y que reforzó este estudio es que una de los determinantes para que alguien sienta que está teniendo una experiencia de vida más feliz es tener vínculos profundos. Entonces, cosas muy obvias que a lo mejor uno cree que se ratifican. La familia y los vínculos más cercanos son determinantes poderosos de la percepción de felicidad que uno tiene. Pero va más allá. Los chilenos también valoran a los amigos. No son los 1.000 millones de amigos, son los amigos cercanos, esos un par de amigos. Los que te quepan en las manos, como a mí siempre mi familia, mi mamá me decía, uno no puede tener 1 millón de amigos, son los que tú puedas contar con las manos. Exactamente, porque son, inclusive en nuestra cultura, tienen que ver con los amigos que uno casi considera que son parte de la familia. Y mira cómo, porque hablábamos mucho ayer de qué es lo que distingue a los chilenos, porque hay variables como estas en otros países que también están presentes, pero nosotros como sociedad tenemos una cosa muy aclanada y muy familiar. Entonces, cuando uno tiene esos amigos, dice, pero es que este es como de la familia. Y da cuenta de que es un vínculo muy profundo. Y también da cuenta que en otros espacios en los cuales nosotros nos desenvolvemos, como los espacios laborales, requiere crearse vínculos profundos. Y dice eso, por ejemplo, en relación a los compañeros de trabajo, porque hay una distinción entre amigos y compañeros de trabajo. Sí. Dice que los vínculos más profundos en el espacio de trabajo necesitan ser validados afuera. Es decir, yo también comienzo a crear un vínculo fuera del espacio de trabajo. Pero yo quisiera reforzar un tema acá en el espacio laboral que tiene que ver con la confianza. Es muy difícil que uno desarrolle los proyectos o desarrolle lo que tenga que hacer en el rol que desempeña en el espacio laboral si es que no se ha creado ese espacio de confianza que es la base para construcción de vínculos. Y eso ha generado, por ejemplo, la base un poco de la discusión de lo que significa de cómo estamos criando a nuestros hijos. ¿Qué pasa con la desconfianza? Porque lo dice este barómetro, dice que los chilenos somos desconfiados. Bueno, ahí hay un espacio para investigar. La verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando, pero claramente debiéramos preguntarnos qué estamos haciendo no ajustado a nuestro tiempo, porque si somos felices en nuestro espacio más íntimo y ahí tenemos toda esta base de confianza, hay algo que estamos enseñando que no pasa las fronteras de nuestra casa y que está haciendo que desconfiemos de los otros. Y cuando ya hablamos inclusive de los vecinos, empiezan a aparecer indicadores fuertes de desconfianza. Entonces, pensar en una sociedad feliz, desconfiando del que yo tengo viviendo al lado mío, es un problema. No tenemos la respuesta, la verdad, que yo creo que este barómetro detecta, pero no ve el camino de acción. Pero me imagino que en la mesa redonda en la cual ustedes estuvieron entregando los resultados de este barómetro, Viviana, se habló sobre los caminos, ¿no es cierto? Yo sé que tú eres gerente de recursos humanos de una importante compañía multinacional, ¿no es cierto?, también chilena, y obviamente que lo has visto, lo puedes patentar desde tu área de acción en cómo se ayuda a generar mayores confianzas dentro de los propios trabajadores, de cómo
la importancia de los líderes y de los equipos, sí es fundamental. O sea, estamos en un mundo donde los liderazgos y los equipos son realmente lo más importante. Mira, nosotros hablamos de una ruta de tener líderes más conscientes. La verdad, debiéramos hablar de que todos debiésemos ser más conscientes. Y ser más conscientes es estar muy claro de cómo impacta lo que yo hago en todo el entorno en el cual me muevo. Si soy líder de un equipo, claramente debo conocer cómo impactan mis acciones en mis supervisados, en mi equipo, y debo conocer quiénes son y cómo son. ¿Cómo puedo confiar en alguien a quien yo no conozco? Y eso es lo que nos pasa. Cuando uno pregunta en abstracto por alguien, lo primero que surge es desconfianza. Cuando te preguntan por personas de otras nacionalidades, hay desconfianza. Pero cuando ya te preguntan de tu amigo que es de esa nacionalidad, claramente baja esa percepción. Entonces, Entonces la palabra clave es amigo o no amigo. Es conocer. La palabra clave, yo diría, es abrirse a conocer al otro que tengo al lado. Y ahí está otra variable clave, ¿no es cierto?, que está en las mal ponderadas habilidades blandas, que es la comunicación. Comunicarse con el otro, tener empatía con el otro. Y eso también, escuchar. Y eso son variables fundamentales en la creación de un buen líder. Sí. Pero fíjate que no es fácil. Nosotros hemos tenido una ruta en que uno tiene que desaprender ciertas cosas y como no salen espontáneamente, porque si fuese espontáneo no estaríamos con esta problemática, hemos tenido que entrenarnos. Y no es fácil. No es fácil porque uno entra en un formato piloto automático, que es justamente el opuesto de estar consciente. Tanto así que uno de los equipos más grandes dentro de la compañía, que es el equipo de marketing, se arriesgó este año y se arriesgó, digamos, bien desafiados, porque ellos son los más innovadores y es difícil ser innovador si no corres ciertos riesgos. Exacto. Y en este espacio de conocimiento lo que decidimos fue crear un programa de mindfulness, que es justamente la conexión con conciencia plena. Si yo no aprendo ese espacio en mí, es muy difícil que lo pueda extender a otros. Y la verdad es que hasta acá la experiencia reportada por quienes fueron parte del equipo ha sido muy positiva. Y es una experiencia que no solo los impactó a ellos como equipo en el espacio laboral, sino que traspasó las fronteras e impactó a las familias. ¿Y eso puede ser replicado, por ejemplo, a los distintos departamentos dentro de la misma organización? Me imagino. Estamos esperando los resultados bien objetivos, pero nuestro espíritu es que sí. Y puede ser replicado en todas partes. Ayer Pablo González, que es uno de los economistas y consejeros del Instituto de la Felicidad Coca-Cola en Chile y que tiene un capítulo, digamos, en el documento del barómetro, hablaba justamente de esto. Una de las cosas positivas es que ya hay bastante información de variables técnicas que pueden ayudar a que nos sintamos mejores. Y el tema de mindfulness lo puso sobre la mesa. No es nada sofisticado. La verdad es que todos podemos hacerlo. Y yo comentaba, nadie puede decir que no tiene 5 minutos en el día. La verdad es que nadie se está dando esos 5 minutos para entrar en conexión consigo mismo, con el entorno. Nadie se está dando ese regalo, porque la verdad que es un verdadero regalo. Estoy conversando con Viviana Zambrano, gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola. Viviana, vamos a hacer una pausa y luego de ella vamos a seguir conversando sobre este estudio y ciertas pautas, ¿no es cierto?, para ser más felices. ¿Quién no quiere ser más feliz? Yo, de todas maneras, me uno al que sí quiere. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, Sales and Trading, finanzas corporativas y Asset Management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando en este viernes 16 de octubre con Viviana Zambrano, gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola. Estábamos hablando de este barómetro, el tercer barómetro de la felicidad que entregaron ayer, está fresquito, entregaron ayer, ¿no es cierto?, en colaboración
con la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile y el Instituto de Felicidad Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola tiene un Instituto de la Felicidad? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso fue el resultado de querer dejar un legado. En el año 2011 Coca-Cola cumplió 125 años y ya existía un instituto en España y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un regalo a nuestra sociedad? Y la verdad es que el instituto tiene como objetivo estudiar y promover las variables que ayudan a tener una comunidad más feliz. Entonces, así fue. Y porque lo que ocurría en ese momento es que el concepto de felicidad se asociaba muy fuertemente a nuestros productos, que son refrescantes y que acompañan los momentos de optimismo y felicidad que todos podemos tener. Entonces nos sentíamos convocados a ir un poco más allá y hacer algo por la comunidad desde ese lado. Bueno, y lo que hacen a la comunidad están estos estudios, ¿no es cierto?, que entregan los lineamientos para poder, ¿no es cierto?, después determinar acciones concretas para poder solucionarlo. Vámonos de nuevo al estudio. Viviana, el 70% de los encuestados se declara feliz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta desconfianza a nivel comunitario? Es interesante, pero cuando se hacen las preguntas, en general las respuestas tienen que ver con la vida personal muy directa, un espacio mucho más íntimo, y uno no habla en abstracto de la sociedad en la cual está. Entonces genera bastante ruido el que uno diga, los chilenos nos sentimos felices y la verdad es que nos quejamos. Bueno, sí, nos quejamos, porque nos quejamos de las instituciones, nos manifestamos nuestro descontento en otros espacios, pero no en la dimensión de felicidad individual. No obstante, a mí me gustó mucho que ayer en la mesa redonda del barómetro hablábamos de que aun cuando la felicidad es individual, es con otros. Por lo tanto, ahí es donde empieza a aparecer este espacio de descontento. Yo puedo estar feliz con mi vida, pero cuando ya la empiezo a mirar de una manera más amplia, no puedo estar feliz si es que hay gente sufriendo, no puedo estar feliz del todo si es que hay espacios de mucha inequidad, de desigualdad. Y por eso es que aparecen estas dos dimensiones que son parte de nosotros. Y al medir, por ejemplo, los estados emocionales, el bienestar, la calidad de vida, ¿no es cierto?, los encuestados, ahí, ¿no es cierto?, revelan algunas distinciones dados no solo por el ingreso socioeconómico. Yo creo que eso es muy relevante cuando dicen que el dinero no hace la felicidad, pero contribuye, pero ese estudio revela precisamente que hay factores que son mucho más determinantes de dónde se vive, del lugar donde se nació, y también lo revela la encuesta, ¿no es cierto?, nacional que hace la Cámara Nacional de Comercio, al hablar, ¿no es cierto?, que son más felices las personas que viven en el norte del país, que tienen de estatus socioeconómico D, distinto al socioeconómico ABC1. Sí, yo creo que hay cosas que no se pueden desconocer. La dimensión de nivel socioeconómico termina impactando, especialmente cuando se hace un cruce con las edades. Y aquí, haciendo alusión a lo que decía, no yéndonos a los promedios, se identifica claramente que las mujeres mayores de nivel socioeconómico son las que tienen una percepción de bienestar subjetivo mucho menor. No obstante, cuando uno se va a ¿Socioeconómico alto? Socioeconómico bajo. Bajo. Cuando te vas al espacio más emocional y uno revisa cuáles son las emociones reportadas, la cosa es un poco más pareja. Y claramente hay emociones que hoy día están menos presentes de lo que quisiéramos. La alegría no es una de las emociones que aparece más fuerte. Igual aparece un espacio de intranquilidad, de preocupación, y esos son reportados en todos los grupos etarios. No, me imagino, preocupación, inquietud, ¿no es cierto? Lo vemos por toda la seguridad que estamos viviendo en nuestra sociedad. Obviamente que eso nos impacta. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, en la noche? ¿Salimos o no en la noche? ¿Qué pasa con nuestros hogares? Todo lo hablábamos antes del programa. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos encerrando en nuestra propia casa? ¿Estamos poniendo cercos para protegernos de las agresiones que podamos tener de los demás? Sí. Pero estamos, yo creo, utilizando mecanismos que ya no se sustentan en el tiempo, porque llega un punto que tú dices, ¿ya qué más hago? Si los cercos eléctricos, las alarmas, son ineficientes, y ahí yo lo vuelvo a conectar con este espacio de seres humanos más conscientes.
Tenemos que ver que esa solución que me limita a mí como célula única en un espacio familiar restringido no funciona, y que hay que empezar a botar los cercos, hay que empezar a conocer al que está al lado, de manera en que los espacios de confianza se aumenten. ¿Cuáles son los principales lineamientos a partir de este barómetro de la felicidad? Ya me acabas de decir uno de ellos, pero ¿qué otros lineamientos y que podamos conectar no solo con lo que se pasa a nivel de nuestras casas, de nuestros hogares, sino que también a lo que podemos desarrollar a nivel de colegios y a nivel también de trabajo? Recordemos que los niños pasan la mayor cantidad de horas al día, ¿dónde? En el colegio, y las personas que trabajan también en su trabajo. Hay luces desde el punto de vista de la educación, de educarnos en temas de identificación de nuestras emociones. Nosotros aprendemos mucho de conocimiento, de información, pero no aprendemos de qué es lo que nos pasa. Y voy a conectar con esta película Intensamente, que al que aún no la haya visto le recomiendo que la vea, porque es una manera muy didáctica de saber qué es lo que nos pasa como seres humanos, niños y grandes. Cuando uno entiende cómo funciona como ser humano, es mucho más eficiente en su vida. Y eso no lo enseñamos en los colegios. No en este barómetro, pero en el barómetro anterior eso apareció. Hay un tema de educación en otros contenidos que hoy día no son parte del currículum, porque no conectan tan directamente con la eficiencia que nosotros esperamos como en nuestra sociedad. Pero claramente, lo mismo que hablábamos en el encuentro de la Cámara la semana pasada, cuando tú construyes espacios y personas que pueden manejarse de una manera más feliz, los resultados vienen. Entonces, en lugar de ir y trabajar por las métricas que hoy día son las que aparecen en los diarios, vamos y trabajemos por elementos que están a la base y que van a permitir que seamos más productivos, que tengamos niños mejor preparados para enfrentar el mundo que van a vivir en un espacio de muchísima más incertidumbre. Y lo otro es reforzar el tema de los vínculos, de crear espacios de calidad. En el mundo de las empresas adolecemos de espacios de profunda reflexión, y cuando uno ve que pone a sus asociados a dialogar sobre temas, es que ahí se produce la transformación. Y ahí aparecen las ideas más innovadoras y que te llevan a soluciones creativas y probablemente a mejores indicadores de negocio. Bueno, en este barómetro también se habla de la espiritualidad, algo que no había estado indicado en otros barómetros y que es un elemento fundamental, como tú dices, de darse regalo estos 5 minutos de conectarse con uno mismo y también, ¿no es cierto?, darse estos 5 minutos de conectarse con los demás. Sí, es por primera vez que se incorpora la variable de satisfacción con la espiritualidad y se observa en un rango muy alto. ¿Y qué quiere decir eso específicamente? Tiene que ver con nuestra conexión, más allá de nosotros mismos, tiene que ver con el sentido de trascendencia. Está preguntado de una manera bastante amplia, no tiene que ver con religiosidad, sino que tiene que ver cómo hay una conexión con un ser superior que cada cual defina de la manera en que mejor le acomoda, pero aparece como un determinante de una percepción de bienestar subjetivo mayor. Hay estudios fuera que también hoy día lo avalan. Es decir, y si uno lo lleva de la mano al mundo de la organización, lo que nosotros hacemos es decir, cómo lo que yo hago hoy tiene un impacto más allá de mi tarea específica, cómo trasciende y cómo impacta lo que cada cual hace en la comunidad de la cual es parte. También eso conecta con el tema de trascendencia y espiritualidad. Bueno, y también eso conecta con algo que es tan simple y que yo lo aprendí hace mucho tiempo y de verdad que creo que genera buenos resultados. No hay nada más contagioso que una sonrisa. ¿Qué pasa cuando tú llegas con una sonrisa a un lugar? Generas un espacio diferente. ¿Qué pasa cuando tú miras a la persona con una actitud? Al tiro genera algo totalmente diferente. O sea, yo lo trato de desarrollar a nivel de mi trabajo, a nivel de la gente que trabaja conmigo, de la gente, obviamente, que en mi familia. ¿Cuán importante es eso? Y muchas veces uno no sonríe. Es súper importante, Paulina. Es intuitivo. Hay estudios que demuestran que cuando tú sonríes estableces una conexión mucho más fácil con el otro. Y no nos cuesta nada, digamos. No nos cuesta nada saludar al señor en el ascensor, no nos cuesta nada regalar sonrisas. Y voy a decirlo así, regalar sonrisas. Cuando uno regala, cuando tiene este acto de dar hacia otro, también se siente mucho mejor. Los actos de generosidad son uno de las variables más poderosas para que uno se comience a sentir feliz. Y a veces uno cree que tiene que andar dando millones de pesos. No, uno puede estar dando pequeños gestos en su cotidiano. Bueno, ahí estaba un poco con el punto central, que significa mirar al otro. Cuando tú le das una sonrisa, tú miras al otro y obviamente que eres capaz de verlo y el otro se siente
con esa capacidad también de dar, porque tú entregas una sonrisa y recibes una sonrisa. Y además, para las mujeres que nos preocupamos, ¿no es cierto?, de la estética, sonreír o reírse tiene múltiples beneficios para no arrugarse más adelante, ¿o no, Viviana? Absolutamente. Terminamos el programa sonriendo. La verdad que muchas gracias por haberme acompañado, Viviana Zambrano, gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola, hablando de un tema tan importante como es la felicidad para nosotros mismos y también a nivel empresarial. Linda tarde, Paulina. Igual para ti. Gracias, adiós. A todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.